Lesson number 21, Simple Present Tense. The purpose of this lesson is to learn the simple present tense. Empecemos. Lo primero que tenemos que hacer es dividir en dos grupos a los pronombres. A la derecha tenemos he, she, it y a la izquierda el resto, que serían I, we, you, they. Como bien sabes, la estructura mínima para conformar una oración o para formar una oración es sujeto, verbo y complemento. Ya lo hemos organizado de esta forma en esta diapositiva. Tenemos pronombre o sujeto, I, you, we, you, they, he, she, it a la derecha. Y bueno, después del pronombre colocamos un verbo. En este caso estamos trabajando con el verbo live, que sería vivir. Entonces tenemos I live in Cusco, por ejemplo. Y a la derecha hemos hecho exactamente lo mismo. Pronombre, verbo y complemento. He lives in Cusco. Oh, pero ¿qué sucedió a la derecha? Al verbo le he colocado S. Sí, con he, she, it. Entonces, me explico. Cuando trabajamos con los pronombres he, she, it, para diferenciar que estamos trabajando justamente con esos pronombres, vamos a agregarle una S al verbo. Lives. She lives. It lives. ¿Ok? Entonces, pero a la izquierda no ocurre eso. Es por esa razón que me doy cuenta que estoy trabajando con estos pronombres. ¿Ya? Y por eso es que los he dividido en dos grupos. Para aprender. Pero luego, obviamente, vas a trabajarlos de manera indistinta sin hacer esta división. Bien, ¿por qué estoy ocupando esta diapositiva? Por dos razones. La primera, porque a la derecha puedes tener una idea del equivalente en español de las oraciones que hemos empezado a armar. Yo vivo, tú vives, por ejemplo, yo vivo en Cusco, tú vives en Cusco, y así con cada uno de los pronombres. Pero he marcado con un puntito, he resaltado con un puntito de color azul solamente a he, she, it, porque ya habíamos explicado que en el caso de he, she, it, el verbo va a tener que sufrir una pequeña modificación. ¿Qué hago? Le agrego una S al verbo, solamente para he, she, it. En el resto de casos, o en el resto, con los demás pronombres, el verbo sigue en su forma original. ¿Sí? Dice, conjugación. Al verbo se le agrega S al final, solo cuando se trata de los pronombres he, she, it. En las oraciones afirmativas, eso también es muy importante, solo en el caso de las oraciones afirmativas en presente simple. Tenemos he, she, it, plays, ya no será play, sino plays, ¿ok? Luego, aquí también, el mismo ejemplo, he, she, it, al verbo que le hago, le agrego S. No le he agregado S. ¿Aquí qué ha sucedido? Le he agregado ES, pero si la regla decía que se le colocaba solamente una S. Muy bien, es que hay casos especiales y esos son los que vamos a trabajar hoy. Entonces dice, spelling, ortografía. Esta es ya parte de gramática que dice que hay casos especiales. Por ejemplo, y la tercera persona sería he, she, it, ¿correcto? Pero para los verbos que terminen en O, en SH, en CH, SS, X, Z o Y, se añade el sufijo ES, ya no solamente la S, sino ES. ¿Sí? Entonces, para que sea más fácil o lo comprendas de mejor manera, podemos ver los verbos en los ejemplos. El verbo go ya no sería goes, sino sería goes. Wish, wishes. Y así, pero recuerda, esto solamente se da cuando trabajamos con los pronombres he, she, it para presente simple, oraciones afirmativas. No te olvides. Segundo caso especial, para tercera persona. ¿Quiénes son? He, she, it. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando acaba en Y, por ejemplo, study, ya no voy a poner solamente ES o la S, sino voy a cambiar esa Y por I latina y luego recién ES. Entonces, studies. Muy bien. Pero hay un caso, dentro de ese caso especial, hay un casito también especial. El verbo buy. ¿Sí? Porque está precedido por una vocal. En el caso de study, está precedida la Y por una consonante. Pero en el caso de buy, el verbo comprar, buy, está precedida, la Y final está precedida por la vocal U. Buy. Entonces, en ese caso,
ya no sería la regla de cambiar la Y por la I latina. En ese caso no, en ese caso solo le agrego una S y eso es todo. El presente simple se utiliza principalmente en 4 casos, para describir cosas que son permanentes o inmutables. Ejemplo, teorías, dogmas. El sol, en este caso, el ejemplo que hemos planteado, the sun rises in the east. El sol sale por el este. Es un hecho que no cambia y que es permanente, o al menos por el momento no cambia, ¿no? Segundo caso, para describir con qué frecuencia sucede algo, es decir, acciones repetidas, rutinas, hábitos, algo que realizo todos los días, una rutina. Todos los días me levanto, every day I wake up, every day I get up, every day I take a shower, every day I get dressed, etcétera, etcétera. ¿Qué más? A la derecha tenemos un listado con imágenes de las de rutinas, ¿no? De acciones que realizamos a diario, para que, digamos, grafiquen un poquito mejor esta idea. Siguiente, 3. Para hablar sobre eventos programados. En este caso tenemos este ejemplo. The train arrives at 5 p.m. Estamos mencionando el horario en el cual pasa un tren o a la hora que esperamos el bus. Y eso sucede cada día a la misma hora porque es un evento programado. ¿Qué más? Para dar instrucciones o indicaciones. En este caso plantearía de manera general un ejemplo. Las indicaciones para armar un mueble, una receta de cocina, instrucciones para llegar a algún lugar, etcétera. Entonces, you go left en ese caso. Luego, algo muy importante, no utilizar presente simple para hablar de lo que está ocurriendo en este preciso instante. En ese caso, generalmente utilizaremos el presente continuo o progresivo, que es otra forma, otra estructura y bien, por ahora eso sería todo.